Desde inicios de este año, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, a través de su representante, el doctor Álvaro Leiva Sánchez, sostuvo múltiples reuniones de acercamiento con el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, que incluyó reuniones con los representantes de Alemania, Brasil, el Reino Unido, Panamá y con las embajadoras de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión Europea. Además, viajó a los Estados Unidos de América, donde a principios del mes de marzo, y por instrucciones del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Dr. Pablo Abrao, se reunió con funcionarios del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, para sincronizar las estadísticas de víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país. El regreso del Dr. Leiva Sánchez a Costa Rica coincidió con el anuncio de los primeros casos positivos de COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional por parte del gobierno costarricense, lo que obligó a la ANPDH a implementar protocolos sanitarios de emergencia. Las redes sociales también fueron un mecanismo de divulgación sobre información del virus en el país y las medidas necesarias a adoptar. Durante el periodo de cuarentena obligatoria, el Dr. Leiva Sánchez mantuvo permanente comunicación virtual con las autoridades costarricenses sobre todos los temas relacionados con la población nicaragüense migrante. Esta comunicación se estableció utilizando diferentes formatos virtuales para realizar 6 foros humanitarios auspiciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y organizaciones de la sociedad civil que realizan labores sociales y humanitarias con migrantes nicaragüenses. Un 7º foro, y el único con estas características, en el que participó la ANPDH, es el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada, cuyos debates sirven de insumo para la formulación de políticas públicas sobre el tema migratorio, en un carácter de interacción interinstitucional. También se abordaron temas importantes como el seguro médico otorgado por ACNUR en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social. Se tuvo información sobre los centros hospitalarios que de manera gratuita atenderían a la población migrante afectada por el COVID-19 y sobre la línea telefónica de emergencia 1322, disponible las 24 horas del día para atención de emergencias relacionadas con la pandemia y consultas sobre síntomas. En este periodo, la ANPDH continuó recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense, mismas que fueron recogidas en continuos informes dirigidos a las misiones diplomáticas acreditadas en Costa Rica, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos como la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a su santidad el Papa Francisco, al Senado y el Congreso de los Estados Unidos de América, al presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, así como a la Comisión Política y la de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Actitud negligente del régimen Ortega Murillo frente a la pandemia del COVID-19 y con los migrantes nicaragüenses que regresaban al territorio nacional. Violaciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Violaciones contra la libertad de prensa, de expresión y de libre acceso a la información pública. Violaciones a los derechos humanos, a presos políticos. Violaciones a los derechos humanos a campesinos e invasión de colonos en territorios indígenas.
Durante el año 2020, logramos aprender a convivir con el COVID-19 sin necesidad de suspender nuestras actividades en pro de los migrantes nicaragüenses, tales como las de capacitación y de asesoramiento legal para el proceso de solicitud de refugio. La virtualización de la atención y los servicios fue otra importante lección que nos permitió mantener nuestra actividad sin interrupciones. La condición migratoria adquirida le permite acceder a la seguridad social, como asegurado directo y con cobertura para su cónyuge e hijos menores de edad. Asimismo, puede realizar todo tipo de trámites en el sistema bancario nacional. Al finalizar este año, la ANPDH se ha mantenido firme en condenar el aumento de la escalada represiva del régimen Ortega Murillo en contra de la prensa independiente, represión reflejada en la injustificada confiscación del Canal 12, el hostigamiento y acoso contra Canal 10, contra Radio Corporación, el diario La Prensa y otros medios independientes. Hemos rechazado y condenado la brutal agresión a pedradas contra la licenciada Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias. La Iglesia Católica también ha sido objeto de nuestra preocupación permanente, pues los obispos de la Conferencia Episcopal, sacerdotes y laicos que alzan la voz contra la injusticia y la violencia gubernamental han sido víctimas de una constante campaña de agresión, de hostigamiento, calumnias y profanación de templos e imágenes, como la ocurrida el 31 de julio pasado contra la sagrada imagen de la sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua. Hemos llegado al final de este año. Fue un año lleno de particularidades, de situaciones problemáticas inéditas que también exigieron respuestas ágiles e innovadoras. Un año de supervivencia, literalmente hablando. En mi carácter de abogado, defensor de los derechos humanos, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH Nicaragua, presidente de la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos ANPDH Costa Rica y delegado misión para Centroamérica y los Estados Unidos de América de la Canadian Human Rights International Organization, CRIO. Ante la llegada del COVID-19 tuve una intensa agenda de acercamiento con el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, que incluyó reuniones con los representantes de Alemania, Brasil, Reino Unido, Panamá y con las embajadoras de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea. También logré viajar a los Estados Unidos de América, donde a principios del mes de marzo y por instrucciones del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Dr. Pablo Abrao, me reuní con funcionarios del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, para dar seguimiento y sincronización a las estadísticas de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Mi regreso a Costa Rica se dio providencialmente sincronizada y coincidente con el anuncio de los primeros casos positivos de COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional por parte del gobierno costarricense, lo que me obligó a implementar en la ANPDH protocolos sanitarios de emergencia como distanciamiento social, toma de temperatura, lavado de manos, uso de mascarillas, de alcohol en gel, entre otras decisiones. La virtualización de la mayoría de nuestros servicios fue fundamental para que los mismos siguieran disponibles para los migrantes nicaragüenses a pesar de las limitaciones.
giré instrucciones inmediatas para que en todas las redes sociales de nuestra asociación se difundiera una campaña sanitaria educativa acerca de cómo prevenir el contagio del virus y cómo proceder en caso de que los síntomas se hiciesen visibles, todo según las instrucciones de las autoridades sanitarias costarricenses. Durante el periodo de cuarentena obligatoria mantuve una permanente comunicación virtual con las autoridades costarricenses sobre todos los temas relacionados con la población nicaragüense migrante. Esta comunicación se estableció utilizando diferentes formatos virtuales para realizar 6 foros humanitarios auspiciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y organizaciones de la sociedad civil que realizan labores sociales y humanitarias con migrantes nicaragüenses. Un 7º foro, y el único con estas características en el que participó la ANPDH, fue el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada, cuyos debates sirvieron de insumo para la formulación de políticas públicas sobre el tema migratorio en un carácter de interacción interinstitucional. Entre otros, se abordaron temas como el seguro médico de la Caja Costarricense del Seguro Social para la población migrante a través del convenio ACNUR, Caja del Seguro Social de Costa Rica. También se conversó sobre los centros hospitalarios que de manera gratuita atenderían a la población migrante afectada por el COVID y sobre la línea telefónica de emergencia 1322 disponible las 24 horas del día para atención de emergencia relacionada con la pandemia y consultas sobre estos síntomas. Durante todo el periodo del 2020, la ANPDH se mantuvo atenta a todas las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo, dentro y fuera del territorio nacional. Estas violaciones fueron recogidas en continuos informes dirigidos a las misiones diplomáticas acreditadas en Costa Rica, a los organismos internacionales de defensores de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, a su santidad, el Papa Francisco, al Senado y al Congreso de los Estados Unidos de América, al presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, así como a la Comisión Política de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Entre las principales violaciones recogidas y denunciadas en los informes mencionados, destacan violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, incluyendo la actitud negligente del régimen Ortega Murillo frente a la pandemia del COVID-19 y con los migrantes nicaragüenses que regresaban al territorio nacional procedente de Panamá y Costa Rica, a quienes por varios días se les negó el derecho constitucional y humano de ser admitidos en la tierra que los vio nacer sin ningún tipo de impedimento. Violaciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua, reflejada en la profanación de templos, destrucción de imágenes sagradas, acoso, insultos y amenazas a sacerdotes y laicos, entre otras vejaciones a la dignidad humana y la integridad física de los religiosos. Violaciones contra la libertad de prensa, de expresión y de libre acceso a la información pública, incluyendo agresiones físicas a periodistas y comunicadores independientes. Violaciones a los derechos humanos a presos políticos, violaciones a los derechos humanos a campesinos, invasión de colonos en territorios indígenas, crímenes y secuestros, todo ello contado con la complicidad del régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua. Durante el año 2020 logramos aprender a convivir con el COVID-19 sin necesidad de suspender nuestras actividades en pro de los migrantes nicaragüenses, tales como la de capacitación y asesoramiento legal para el proceso de solicitud de refugio, la virtualización de la atención y los servicios fue otra importante lección que nos permitió mantener nuestra actividad sin interrupción. Fue una transición forzada por la pandemia, pero que puso a prueba nuestra capacidad de adaptación frente a la adversidad para continuar laborando, pasando de lo presencial a lo virtual.
Estamos cerca de concluir el año 2020 y con satisfacción puedo afirmar que en el acompañamiento y capacitación que brindó la ANPDH a los migrantes nicaragüenses hasta obtener el estatus migratorio de refugiado en Costa Rica, abrió para ellos un mundo de oportunidades para desarrollarse plenamente en Costa Rica, su país de acogida. Desde el hecho de andar con tranquilidad en las calles sin el temor a que las autoridades les requieran sus documentos de identificación, hasta poder obtener trabajo de manera legal y con todas las garantías sociales e igualdad de condiciones a las que tienen los costarricenses, representa muchas ventajas para los nicaragüenses migrantes. La condición migratoria adquirida les ha permitido acceder a la seguridad social como asegurados directos y con coberturas para sus cónyuges e hijos menores de edad. Asimismo, pueden realizar todo tipo de trámites en el sistema bancario nacional. Otro importante logro es el acceso a la educación y a los beneficios sociales que el Estado costarricense brinda a las familias con hijos menores de edad integrados al sistema educativo público. Además, el acceso a créditos para ingresar a la educación superior privada y al crédito para la vivienda. Al finalizar este año, la ANPDH se ha mantenido firme en condenar el aumento de escalada represiva del régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua en contra de la prensa independiente, represión reflejada en la injustificada confiscación del Canal 12 de televisión, el hostigamiento y acoso en contra del Canal 10, contra Radio Corporación, el Diario La Prensa y otros medios independientes. Hemos rechazado y condenado la brutal agresión a pedradas contra la licenciada Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias. Hemos logrado mantener y acrecentar nuestro trabajo humanitario a pesar de que la persecución del régimen de Ortega Murillo nos obligó al exilio hace ya 2 años. Eso me hace sentir el deseo de expresar mi sincero agradecimiento al pueblo y gobierno de Costa Rica, sin cuyo apoyo y acogida fraterna nuestro trabajo hubiese sido prácticamente imposible. Es innegable que estamos cerrando un año muy difícil, un año trágico para el mundo en general y para Nicaragua en particular, no solo por los efectos devastadores de la pandemia, sino por la cruzada de la represión sandinista traducida en persecución, cárcel y muerte, desatada contra el pueblo nicaragüense por el régimen de la pareja diabólica que usurpa la conducción del Estado de Nicaragua. La ANPDH no ha callado ni por un momento en su misión de denunciar ante todas las instancias internacionales existentes estas graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Hubiésemos deseado reacciones más ágiles y contundentes de parte de la comunidad internacional frente a la tragedia política, social y humanitaria de los nicaragüenses. Pero, pase lo que pase, reitero mi compromiso de no desfallecer en esta noble misión humanitaria. Cierro mi mensaje invocando a Dios Todopoderoso, rogándole por todo el pueblo nicaragüense y por nuestra organización, para que el año venidero traiga consigo la fe, la fuerza y el espíritu de unidad que tanto necesitamos como nación que busca la libertad, democracia, justicia, respeto a los derechos humanos y convivencia pacífica entre nosotros y con el mundo entero. Que Dios bendiga a Nicaragua. Que Dios nos bendiga a todos.